Estamos iniciando mais um seminário promovido pelo Escritório de Justiça e Paz e Integridade da Criação em Roma, da Ordem dos Frades Menores, e damos boas-vindas a todos aqueles que participarão deste seminário. De modo especial, nós damos boas-vindas a Monsenhor Miguel Cabrejos, a irmã Laura Vicunha e ao nosso irmão Maurício Lopes, que farão intervenções, palestras e contribuirão conosco nesta reflexão de hoje, que é sobre a Conferência Eclesial da Amazônia, que foi criada no último dia 29 de junho. Então, damos a todos, né, as boas-vindas. Nós estamos acompanhando em direta, também através do YouTube, talvez ainda com pequenos acertos técnicos. Pedimos, então, às pessoas que nos seguem, que nos acompanham, que possam acompanhar através de uma das línguas nas quais está sendo traduzido simultaneamente este seminário. Então, todos podem a procurar, né, a sua língua, inglês, espanhol, português, através, né, das ferramentas que são disponibilizadas neste mecanismo. Pedimos às irmãs que estão na tradução para que cuidem, né, de ligar aí o microfone, né, uma boa atenção. Agradecemos imensamente o trabalho delas, que nos acompanharão neste momento, né, neste tempo em que estaremos em direta, promovendo esse seminário. A nossa gratidão, portanto, a todos vocês que participam e aqueles que estão conectados. Nós temos um pouco mais de 400 inscrições que nos acompanharão neste momento. Esta reflexão, esse seminário que nós vamos hoje abordar, né, a Conferência Eclesial da Amazônia, acontece num momento muito especial da Igreja na Panamazônia, que é uma região muito grande, que todos nós sabemos, né, da importância da Amazônia, que na prática significa um mundo de vida humana, vida animal, vida vegetal, que realmente impressiona por sua diversidade e também por sua beleza, onde tudo está interligado, que é a expressão que o Papa Francisco utiliza em Laudato Si. Tudo está interligado. E temos que nos lembrar, desde já, que durante milhares de anos, os povos indígenas moraram, viveram, e cuidaram deste mundo, da Panamazônia. E não foi destruído. Apenas de 500 anos para cá começou a destruição, que parece não ser muito fácil de firmá-la, de brecar este processo, né, que nós estamos de destruição. Nós queremos, então, dando boas-vindas a todos vocês que participarão conosco, agradecer imensamente a todos, também ao Frei Jaime Campos, que é o responsável, né, pelo Escritório de Justiça e Paz e Integridade da Criação da nossa Ordem dos Frades Menores, juntamente com tantas outras pessoas que aderiram à proposta, né, de partilhar esse seminário, criando como que uma grande rede, seja de informação, mas também de possibilidades de participação para juntos podermos fazer aqui, né, um caminho de reflexão neste momento que ainda é de um processo sinodal, mas, né, do pós-sínodo, né, e com a criação da rede eclesial, ou dessa Conferência Eclesial da Amazônia. Nós queremos, neste momento, né, e de modo bastante rápido, fazer a apresentação, né, do primeiro
palestrante que vai fazer uma introdução, uma contextualização para nós da Conferência Eclesial da Amazônia, que é o nosso irmão Maurício Lopes Oropeza. Maurício nasceu no México, mas vive no Equador, né? E com um amor muito especial pela Amazônia. E eu diria um amor muito especial pelos pobres, pelas pessoas, às vezes, injustiçadas. Ele é formado em ciências sociais e também fez teologia para leigos. Foi diretor executivo da Pastoral Social Caritas, né, no Equador. Também ele é atualmente o secretário executivo da REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. É um leigo inaciano, né? Ele acompanha como leigo a espiritualidade de Santo Inácio e já foi presidente mundial da Comunidade de Vida Cristã. É atualmente membro da Comissão de Justiça e Paz e Integridade da Criação da CLAR, que é a Conferência Latino-Americana dos Religiosos, e também do Grupo de Ecologia Integral do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. Maurício participou do Sínodo da Amazônia em Roma e já tinha sido nomeado ou delegado pelo Papa Francisco como integrante do Conselho Preparatório do Sínodo. Por isso, ele é uma autoridade nesse processo todo de preparação, né, e celebração do Sínodo e também nesses passos, né, que são dados no período pós-sinodal. Maurício é casado com Ana Lu, então é um leigo realmente missionário, né, para o reino de Deus e dedicado de modo muito especial à justiça, paz e integridade da criação. Por isso, né, alguém que realmente abraça com grande amor todas as causas da Pan-Amazônia. Bem-vindo, Maurício. Agora você tem a palavra, né, é com você. Muchísimas gracias, Fray Valmir. Es un privilegio de verdad estar con ustedes este día. Y quiero iniciar con una imagen que creo que nos permite identificar el soplo del Espíritu, de la Ruaj divina en todo este camino. Y es una imagen muy cara al corazón de ustedes también como familia franciscana, pero también de este proceso sinodal. Es la imagen del Cristo de San Damián. Esa invitación que Jesús mismo hace a San Francisco de Asís para reconstruir la iglesia es la misma invitación que explica todo el proceso que hemos vivido desde el Concilio Vaticano II hasta esta conferencia eclesial de la Amazonía, que no es sino un componente más dentro de este kairos, de este momento especial, momento oportuno donde Dios se va haciendo propicio. Y creo que la invitación que nos hace ese Cristo de San Damián a través de la espiritualidad franciscana, pero a toda la iglesia, es esa reconstitución material primera, que algunos dicen que San Francisco no había interpretado bien. Para mí es parte de la revelación progresiva. Es la reconstitución material del Cristo crucificado del día con día en la Amazonía y en todas las partes del mundo. Pero especialmente hoy en la Amazonía, también abrazados de don Pedro Casaldáliga, profeta y mártir, que ha partido a los brazos del Padre Dios este día y que nos ha dejado un legado de esa encarnación profunda para reconstituir la iglesia de Cristo a través de los crucificados que hoy sufren especialmente esta pandemia, pero al mismo tiempo encontrar esa visión mayor de reconstruir la perspectiva eclesial para que sea más cristocéntrica, más reinocéntrica y sea mucho más fiel al Espíritu Santo. Esto es lo que está en juego con el sínodo.
De hecho, la mayoría de los ataques, incomprensiones e intentos de reducción del sínodo y también de esta naciente Conferencia Eclesial de la Amazonía tienen que ver con ese temor a lo nuevo que emerge, a lo que suscita el espíritu. Tengo muy presente una conversación con el Papa Francisco en el Consejo Preparatorio al Sínodo. Se acercó a nosotros el padre Pedro Hughes, un colombano muy querido, y muy informalmente tuvimos una conversación muy amena, pero luego se puso serio y nos dijo: pongan atención a lo más importante. La periferia es el centro. Aquí hay un elemento esencial del proceso que estamos viviendo y que explica también el camino del sínodo, la Conferencia Eclesial de la Amazonía y lo que el propio, digamos, llamado del Concilio Vaticano nos ha hecho. Nada más evangélico que aquello que es considerado marginal, excluido, sin valor, se convierta en elemento de iluminación, en categoría teológica que permite encontrar los nuevos caminos que estábamos buscando con este proceso. Y al mismo tiempo, nuestra iglesia, así como San Francisco de Asís lo vivió, y por eso el llamado a reconstruir la iglesia, se encuentra con que lo marginal, lo periférico, lo pequeño, ha perdido la categoría de centro. Y en este sentido, aquí hay una clave también para esta Conferencia Eclesial de la Amazonía. La periferia ilumina al centro, no para convertirse ella en centro, sino manteniendo su categoría encarnada en la periferia, iluminando a toda la iglesia, ayudando a esa reconfiguración y reconstrucción. Y no se trata de idealizar la imagen del Papa Francisco, pero ciertamente la huella del Espíritu, la revelación progresiva, el grito de los pobres excluidos y de la hermana Madre Tierra, que también don Pedro Casaldáliga encarnó de tal fuerza, está presente en esta perspectiva de periferia que se torna en centro. No es casualidad que en este proceso sinodal, donde la Red Eclesial Panamazónica tuvo el privilegio de ser llamada a servir en esto, había una invitación explícita: que la periferia tenga una palabra, que su palabra sea la que influya, ilumine y dé sentido a todo el proceso sinodal, y por lo tanto el proceso de escucha, de preparación del sínodo, que implicó a 87,000 personas de manera inédita, 22,000 en espacios de consulta directa, foros, asambleas, grupos temáticos y al menos 65,000 más en los procesos preparatorios, parroquias, comunidades indígenas, familias, todos respondiendo directamente a la consulta, lo que llamamos la lineamenta o el cuestionario del sínodo, y donde pudimos percibir la huella de Dios a través del sensus fidei incredendo, el sentido de Dios que se revela en el modo de creer del pueblo, de los pequeños, que bien discernido revela una verdad infalible, como lo dice el Concilio Vaticano II, y que también lo retoma ese bellísimo documento lastimosamente poco conocido de la Episcopalis Communio del Papa. Él nos invita a escuchar al pueblo de Dios hasta sentir, vibrar y experimentar la huella de Dios en ellos y a través de ellos. Y creo que en este sentido hemos vivido estas presencias iluminadoras de la periferia en todo el proceso sinodal, no solo en la escucha, en el sínodo mismo, las voces de pueblos originarios de la Panamazonía, sobre todo mujeres que son líderes de comunidades, mujeres de iglesia, mujeres de comunidades, que nos daban otras perspectivas, confrontando este centro en un sentido también de profundo amor por la iglesia y un deseo de vivir y de tener vida en abundancia. Por otro lado, también los pueblos originarios que iban marcando un ritmo particular en el proceso sinodal y se sentían en casa. ¿Cómo olvidar ese momento al inicio del sínodo, donde los pueblos originarios, la iglesia en la Amazonía, esa periferia, se sentía en casa en San Pedro, en su casa? Y el sínodo no es solo la asamblea, es
el proceso que inicia con un camino largo profético de la Iglesia, pero también con el Papa visitando Puerto Maldonado, Perú, antes de visitar las grandes urbes, y escuchando a los pueblos y diciendo, he querido venir a visitarlos, a abrir una nueva perspectiva eclesial que concluyó en una etapa en esta asamblea. El Papa estaba muy contrariado en algún momento cuando escuchó algunas burlas a esos representantes de pueblos originarios que venían con sus indumentarias más hermosas de fiesta, y que el Papa dijo, escuché comentarios burlones por este hermano de la Amazonía que venía con su corona de plumas. Y él preguntó, ¿qué nos diferencia a nosotros aquí con nuestros tricornios medievales en nuestra estructura eclesial? ¿Qué nos estaba diciendo el Papa? La periferia tiene cabida con la riqueza de su identidad y de su espiritualidad, y en una perspectiva que quizás ha sido de alguna manera desigual en el corazón de la Iglesia, en la vida de Cristo, nos hacemos iguales. Porque los mismos, digamos, las indumentarias de nuestra Iglesia, tan queridas para nosotros, son equiparables también a lo que le da sentido a una identidad, una espiritualidad, y esa fue una expresión de todo el camino sinodal, la interculturalidad. Incluso estos ataques muy, muy duros que hubo frente a cuestiones más simbólicas, manipuladas por los medios de comunicación, aquella figura de artesanía de una mujer embarazada a punto de dar a luz, que es una figura bellísima, de vida, por la vida, y que quiso ser manipulada diciendo que era un sínodo pagano con una veneración a la Pachamama, cuando lo que se quería era celebrar la vida, agradecer la vida, defender la vida, y en este sentido lo que pudimos percibir es que hay muchos intereses en varios lugares, lamentablemente también dentro de la Iglesia, que no quieren que haya estos cambios, no por la perspectiva intercultural. Lamentablemente, como el Papa lo ha denunciado muchas veces, tiene que ver con la perspectiva de Laudato Si, de ecología integral, de denunciar un sistema que no da más, que ha llegado a un límite. Por eso el sínodo hablaba de nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Y en este sentido la invitación era a cambiar un estilo de vida, a aprender sin idealizar y sin miradas románticas que también invisibilizan al sujeto, sin idealizar a los pueblos originarios, pero reconocer su capacidad de una relación más armónica con la tierra. Abrazar lo que San Francisco de Asís nos regaló hace 900 años, un reconocimiento de la hermana tierra como hermana, como madre, que hasta el día de hoy lo que nos confronta son nuestros códigos eclesiales, que se enriquecen con esta perspectiva de una espiritualidad cósmica. Como decía el padre Teilhard de Chardin, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Lo que sucede es que esta perspectiva del cuidado nos confronta con el modo de vida, y por eso toda esta emergencia de un nuevo sujeto eclesial que enriquece, que no sustituye, pero ciertamente una tensión, que creo yo que es una tensión potencialmente creativa entre el depósito de la fe, que es el recuento histórico de nuestra identidad eclesial, nuestra tradición venerada, pero que por definición es reformable. La doctrina es reformable a la luz del Espíritu de Dios, a la luz del Espíritu Santo, no por un capricho, que también hemos tenido extremos en este sentido, sino en un discernimiento de kairos, y el depósito de la fe permitiendo amplificar para que haya cabida a lo que San Francisco de Asís ya experimentó. El Concilio Vaticano nos decía las semillas del Verbo en todo lo creado, no sustituyendo a las mujeres y hombres creados a imagen y semejanza de Dios, pero invitando a una mayor comunión y a una mayor solidaridad. Y frente a ese depósito de la fe, como ya decía, el sensus fidei, el modo de creer del pueblo de Dios, que enriquece. El Papa nos decía, las propuestas que ustedes traen son muy buenas, interesantes, incluso poéticas, pero nos provocaba constantemente. Pero algo me falta: el mal que destruye el mundo,
este sinsentido individualista de un modelo de consumo que mata y que ha puesto al planeta en el límite, nos está diciendo que no da más. Necesitamos un desborde. Atención con esta palabra. Por desborde tenemos que responder a esta situación. Por desborde tenemos que abrazar este desafío que tenemos frente a nosotros. Y en este sentido, tenemos muy claro también la invitación que se nos hace para buscar nuevos caminos que no sustituyen a los anteriores. El vino nuevo necesita odres nuevos. El vino antiguo, el más añejo, el más rico, se mantiene con los odres viejos. No es una pugna, es una ampliación. Entonces, en estos últimos 2 minutitos, la Conferencia Eclesial de la Amazonía es fruto de un proceso, es fruto de un discernimiento. Y entre muchas propuestas, el documento final del sínodo, que fue avalado en votación, el sínodo no es un parlamento, no es un asunto de votación, pero el Papa necesita elementos ilustrativos del consenso moral que permitan reformas en la Iglesia. Todas las 150 más o menos propuestas que presenta el sínodo, luego de este largo discernimiento y escucha al pueblo de Dios, fueron aprobadas. El Papa presenta a la querida Amazonía y hace algo inédito, porque dice, no sustituyo el documento final como solía suceder. Les presento el documento final del sínodo, lo legitimo, les pido que lo implementen y ni siquiera lo voy a citar en esta querida Amazonía porque todo él es parte de la misma perspectiva de discernimiento. Bueno, en esas propuestas, 150 propuestas, hay una serie de elementos que son estructurales. El rito amazónico, que necesita una interacción con perspectivas del territorio sin duda, pero desde las estructuras eclesiales y con las estructuras de la propia Santa Sede. La Universidad de la Amazonía, que requieren un grado de compromiso y complejidad institucional enorme. La exploración de ministerios, que ciertamente no eran solo sobre Viri Probati. La ministerialidad de la Iglesia en lo amplio, frente a la realidad concreta de los pueblos, incluyendo diaconados permanentes, incluyendo ministerios para las mujeres, por las funciones que de hecho hacen que son imprescindibles, insustituibles. No hay iglesia en la Amazonía si no hay mujer al servicio de esa misión. Es necesario reconocer esto. E incluso eventualmente el estudiar el proceso de la ministerialidad para varones casados como parte de un gran proceso. Y una serie de otras propuestas. Entonces lo que hemos identificado es que hay muchas propuestas esenciales del sínodo que requieren una estructura apta para eso. La red eclesial panamazónica REPAM sigue siendo REPAM, como red, articulando, proveyendo de servicios, integrando perspectivas, servicios, acciones directas en el territorio, pero funciones más institucionalizadas, de largo aliento, que requieren estructura sin tenerle miedo, pero sin convertir la estructura en el centro, van a ser parte de esta buena noticia de la conferencia eclesial. El CELAM, que acoge esta conferencia, Monseñor Miguel seguro nos comentará al respecto, también sigue con su propia identidad al servicio del episcopado. La CLAR como vida religiosa, lo mismo. Es una perspectiva de complementariedad que tenemos que explorar. Termino diciendo 3 novedades inéditas. Es una conferencia, el mayor estatus orgánico estructural que tiene la Iglesia de conferencia es el que se le ha dado a este proceso. Es una absoluta novedad del Espíritu. Pero su gran segunda novedad es que no es episcopal o no es solo una conferencia de religiosos, es una verdadera conferencia eclesial. Aquí está la hermana Laura, que ha hecho parte del proceso sinodal, que es parte de esta conferencia, donde está la presencia de una gran diversidad de pueblos originarios, de también representantes del laicado, nunca suficientes, es verdad. Tendría que haber más presencia de mujeres, de laicos y laicas, pero como estructura es absolutamente eclesial, por lo tanto una novedad inédita. Y hay que tejerla como algo en el largo plazo que pueda iluminar
sin pretender imponerse a otros dinamismos que emergen en Mesoamérica, en el Gran Chaco, en la cuenca del Congo, en Asia-Pacífico. Y la otra novedad es que es de la Amazonía. Rompe con la noción de Estado-nación o de conferencia episcopal tradicional, sobre todo en clave de países, y logra responder a un bioma, a un territorio. Yo tengo una gran esperanza de que esto es parte de un gran Kairos, que hay un ejercicio enorme de sinodalidad y complementariedad en juego. El Papa va acompañando. Esta conferencia todavía necesita circular algunos procesos de aprobación evidentemente necesarios, pero es fruto del Espíritu. Es parte del Kairos. Los que defienden el depósito para no cambiarlo y no quieren que aparezca, creo yo que tendrían que revisar el corazón. Y los que han dicho que esta conferencia no es sinodal y que repite estructuras porque quieren que sea a su imagen y semejanza en función de posturas ideológicas, también tienen que revisar su corazón. Es una novedad del espíritu con perspectiva a largo plazo, que responde a elementos del discernimiento que solo una estructura como esta puede responder y que busca la complementariedad a la luz del llamado de San Damián: reconstruye mi iglesia. Muchas gracias. Muito obrigado, Maurício, por essa sua participação e também pelo seu entusiasmo por esta nova conferência, que realmente é impressionante, o sopro do Espírito, uma conferência eclesial panamazônica. Muito obrigado por sua participação e nós te ouviremos depois no final ainda. Agora vamos passar a ouvir a irmã Laura Vicunha Pereira Manso. Irmã Laura é de origem indígena Cariri e pertence à congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas. Atualmente reside em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil, né? E seus pais tiveram que migrar do Nordeste para a região amazônica na década de 60, né, do século passado. A irmã Laura é formada em antropologia, né, e é membro do Conselho Geral da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas. É missionária do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário da Conferência Episcopal Brasileira. Hoje nós perdemos um dos fundadores do CIMI, que foi Dom Pedro Casaldáliga. Morreu hoje pela manhã, que estava hospitalizado em Batatais, no Centro Universitário dos Claretianos. Ele é um dos fundadores desse Conselho Indigenista Missionário e que a irmã Laura é missionária através desse conselho. É agente pastoral junto ao povo Caripuna, sempre em Rondônia, né, no Brasil. É um povo indígena que tem o seu território muito ameaçado, infelizmente. Ela participou também do processo de preparação e depois do sínodo em Roma. E depois do sínodo, fez parte do conselho pós-sinodal, né, e nomeada pelo Papa Francisco, representando, assim, né, os povos indígenas e a vida religiosa. E ela integra também a Conferência Eclesial da Amazônia. E agora nós vamos ouvi-la justamente um pouco a respeito da conferência, da conformidade, como se forma a conferência, também a questão da diversidade que existe, né, na conferência, a vida das comunidades, representantes, né, dos povos indígenas e também o papel, né, especial das mulheres na conferência. Então, com você, irmã Laura, seja muito bem-vinda. Desde já agradecemos a sua participação e também o seu empenho na grande Amazônia. Vamos falar devagar, não é? Para que as intérpretes possam traduzir nas outras línguas, né? Seja para o espanhol e para o inglês. Paz e bem a todas e a todos, né, que participam
dessa roda de conversa, desse momento. E é claro que, ao iniciar, não podia deixar de fazer memória a Dom Pedro, grande profeta, pastor e poeta, e grande defensor da Amazônia. E uma de suas frases que diz para essa grande novidade que nós temos, que é a Conferência Eclesial da Amazônia, que é saber esperar, sabendo ao mesmo tempo forçar. A hora daquela urgência que não permite esperar. A Conferência Eclesial da Amazônia é esse sopro do Espírito e é essa urgência que não permite esperar. Não permite esperar por diversos motivos. Pela vida dos povos nesse território, nesse imenso território que é a Panamazônia. E pela vida também da Mãe Terra. Então, essa nossa memória. E a gente sabe que um guerreiro não morre. Ele faz guerra e participa de batalhas em outros lugares, em outras dimensões. Pedro, a gente sabe que hoje está com todos os encantados. E com relação, né, aquilo que é para a gente falar, né, a unidade e diversidade da nossa igreja, então a Conferência Eclesial da Amazônia, ela é esse ente, né, que não só potencializa a esperança, mas que dá um corpo institucional a toda essa vida que acontece no nosso território. E a gente não acende uma luz, né? Eu já falava esses dias atrás, eu comparo a Conferência Eclesial da Amazônia como uma grande luz, e a gente não acende uma luz para colocar embaixo da mesa. A gente acende uma luz para que essa luz possa iluminar, possa irradiar. E é assim que eu sinto, né, e que desde a experiência eclesial que a gente faz dentro desse território, é assim que eu sinto a Conferência, né, Eclesial da Amazônia. Essa grande luz que desde a periferia, né, eu gosto dessa expressão que o Maurício vem insistindo desde o início, né, ainda no pré-sínodo, né, toda a preparação, é a periferia que ilumina ao centro. Vozes que foram silenciadas durante séculos, espiritualidades que foram apagadas durante séculos podem trazer essa grande novidade. Eu sempre falo que é o encontro do bem viver com a boa notícia do Evangelho. E esse encontro do bem viver com essa boa notícia do Evangelho só pode produzir frutos do Espírito. Só pode produzir potências, né, que ajudam na defesa da vida, da terra e dos direitos. Então, é com grande esperança que vemos a Conferência Eclesial da Amazônia como um sopro da divina Ruá. Como um sopro da divina Ruá é esta conferência. E ela
é composta, né, por representantes de conferências episcopais desse imenso território, com as presidências das instâncias eclesiais regionais, que é o CELA, REPAM, CLA, Caritas da América Latina e Caribe, e também com representação dos povos originários. Essa é a grande novidade. A gente tem um ente que congrega instâncias que dão corpo a essa igreja na Amazônia. E aqui a gente tem uma conferência justamente para articular, para que cada qual não tome decisões ou não encaminhe as propostas que nós tivemos durante o Sínodo da Amazônia de forma isolada, mas que façamos isso de forma coordenada. A composição dessa conferência reflete a unidade na diversidade de nossa igreja. E para isso, o chamado à conversão. Por isso, no documento final, a gente teve as 5 conversões. E na querida Amazônia, a gente tem os sonhos, mas os sonhos, eles só podem ser possíveis dentro de um processo de conversão. Conversão para a vivência da sinodalidade, que é um aprendizado conjunto. Caminhar junto, a gente precisa aprender, desaprender e reaprender. São as palavras-chave para a vivência da sinodalidade, onde todos nós, mulheres e homens, jovens, idosos, crianças, todos os povos que habitamos a Amazônia e para lá da Amazônia, somos aprendizes. Pois caminhar junto na diversidade é um exercício de descolonização, de descolonizar mente e coração, com abertura para as diversidades de povos. Na Pan-Amazônia, somos mais de 400 povos indígenas, povos originários, inúmeras comunidades tradicionais, comunidades nas periferias também da grande cidade. Somamos uma população de mais de 3 milhões de pessoas, falante de mais de 250 línguas, de 50 famílias linguísticas. E aqui nessa região habitam ainda mais de 140 povos que vivem em situação de isolamento e risco de extinção, que não têm contato com a sociedade e que têm a sua integridade física, cultural e territorial fortemente ameaçada. É dessa diversidade que nós estamos falando. É dessa diversidade que, como igreja na Amazônia, queremos dar conta, queremos trazer presente, vivenciar desde um processo de inculturação da fé e do Evangelho. Temos, nós, os povos amazônicos, somos portadores de uma grande herança ancestral. Somos guardiães e guardiões de uma cultura milenar e de uma biodiversidade tão necessária para a vida de todo o planeta, porque tudo que nós fizermos à Terra, estaremos fazendo às filhas e aos filhos da Terra. Somos responsáveis por cuidar e amar este imenso território como a nossa própria vida.
pensando nas gerações futuras. A vivência ancestral do bem viver se encontra e dialoga com a proposta do reino de Deus no Evangelho, na boa notícia do Evangelho. Temos na Amazônia muitas lideranças, mulheres e homens que levam adiante toda a ação evangelizadora da Igreja. Claro, é necessário potencializar isso que já existe e, claro, ampliar a ministerialidade, a sinodalidade. Como nos fala, né, o nosso querido Papa Francisco, ser igreja samaritana em saída e serva, mas, sobretudo, uma igreja madalena, que anuncia o ressuscitado, que é capaz de, nas situações de ameaça à integridade física e territorial dos povos originários e amazônicos, ter uma voz e ação profética para que a vida possa prevalecer. Porém, nesse momento, não poderia de deixar de falar que vivemos hoje na Amazônia a maior crise sanitária da humanidade, com a pandemia do Covid-19, que já fez milhares de vítimas e continua assolando milhares de vidas a mais. O pior de tudo isso é que os governos locais, regionais e nacionais estão optando pela defesa da economia e não a defesa da vida. Agravando com esta crise sanitária, temos na Pan-Amazônia um aumento da devastação, da grilagem de terra, desmatamento, queimadas, provocadas, né, com a ação de flexibilizar as leis existentes nos diversos países. E assim, cada vez mais o crime organizado vai ganhando força nessas regiões. Ontem, essa semana, estive fazendo monitoramento no território Caripuna, juntamente com eles, e a gente vê o aumento do desmatamento, o aumento da grilagem de terra e o aumento das queimadas. Temos na região amazônica como um todo também um potencial de resistência, que é histórico. Por isso, no Sínodo da Amazônia, foi insistente o pedido dos povos originários. Queremos uma igreja que seja aliada. E a Conferência Eclesial da Amazônia dá esse peso de aliança em defesa da vida, da terra e dos direitos dos povos originários e amazônicos, mas também em defesa dos direitos da Mãe Terra. Com relação à participação da mulher nesses espaços, vale novamente o processo de conversão. Pois para isso, precisamos superar o modelo androcêntrico, patriarcal e clerical, buscando construir novas antropologias, novas eclesiologias e novas formas de organização dos serviços no interior da igreja, onde nós mulheres, a vida religiosa feminina, lideranças, possamos ser reconhecidas na nossa missão de evangelizadoras e de defensoras da vida. Eu sinto que essa diversidade, de uma forma institucionalizada na Conferência Eclesial da Amazônia, nos ajudará a fazer esse caminho. Nos ajudará a fazer esse aprendizado, tendo como protagonistas desse processo os povos, nós, os povos que habitamos nessa imensa região.
porque ao longo da história, nós mulheres mantivemos a capacidade da resistência e da ressurgência de um novo projeto de vida, seja no passado ou agora no presente, sempre com visão para as futuras gerações, para que possam participar em instâncias decisivas e ter voz e vez. Isso é um processo, é algo que eu sinto que a Conferência Eclesial da Amazônia pode avançar. E, de novo, pode ser essa luz. E, para finalizar, eu gostaria de citar o documento final do Sínodo, quando nos coloca, né, sobre os povos originários e amazônicos. Estes são habitantes ancestrais dos territórios, povos de antigos perfumes que continuam a perfumar o continente contra todo o desespero. Essa é a grande novidade. Esse perfume, esse vinho novo que surge, para ele ter força, é igual o fermento na massa, para ele ter força, é preciso que a gente construa uma igreja que realmente viva a comunhão na diversidade, viva a unidade na diversidade. E esse imenso território é justamente, né, a prova disso, uma grande diversidade, mas essa diversidade, para ela existir, ela precisa estar interligada. Por isso vale o que nos dizia, né, e o que cantávamos durante todo o sínodo, antes, depois, e continuará sendo o nosso refrão até o final. Tudo está interligado. A diversidade, ela só pode crescer e produzir muitos frutos se ela estiver interligada, interconectada. Por isso, hoje, nessa memória que a gente fez, né, de Dom Pedro foi esse grande visionário de uma igreja, povo de Deus, de uma igreja comprometida com os pobres. Muito obrigada. Muito obrigado a você, irmã Laura, por esta colocação. Muito obrigado também por sua atuação na Amazônia e, de modo especial, junto ao povo caripuna, em defesa da vida, né? E nós temos muita esperança que, de fato, a participação de religiosas, né, na conferência seja, de fato, algo que abra os olhos da Igreja Universal para ser, como você dizia, menos patriarcal e clerical, e para ser mais evangélica, mais igreja, de fato, como quis o próprio Jesus, né, que a fundou. Muito obrigado. Agora passamos a Monsenhor Miguel Cabrejos Vidarte. Monsenhor Cabrejos es nacido en Cocha, en Perú. Pertenece a la Orden Franciscana de los Frailes Menores en la provincia franciscana del 12 Apóstoles, que tiene la sede en la Casa Provincial en Lima. Monseñor Miguel fue nombrado obispo auxiliar de Lima en 1988 y después arzobispo de Trujillo en julio de 1999. En 2006 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Peruviana y reelegido en 2009. Otra vez en 2018. Por eso actualmente es presidente de la Conferencia Peruviana. Y también en 2019 fue nombrado presidente del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano.
y también Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte participó del proceso de preparación del sínodo y después participó del sínodo de la Amazonía aquí en Roma y ya tenía participado del sínodo de la juventud antes, ¿no? Con los jóvenes. Y Monseñor Miguel ahora nos habla respecto a las expectativas desde lo eclesial. Con esta nueva conferencia puede inspirar ese referente nuevo, un nuevo modo de ser iglesia y también nuevos caminos con un rostro amazónico especial, eclesial, de esta zona de Amazonía. Por eso, un rostro eclesial panamazónico. Con usted, Monseñor, muchas gracias por su participación con nosotros y tiene la palabra. Vamos a hablar despacito, así todos los intérpretes podrán hacer la traducción simultánea. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y saludo a la hermana y a todas las hermanas que nos siguen y hermanos, ¿no? Esa reflexión está titulada La Conferencia Eclesial de la Amazonía. Algo nuevo está surgiendo. El texto de Isaías 43:18. Con la nueva Conferencia Eclesial de la Amazonía se concreta nuestra profunda esperanza que el espíritu del Sínodo Panamazónico, realizado del 16 al 27 de octubre del año pasado en Roma, se mantiene vivo entre nosotros. Y esta esperanza a la vez nos compromete a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para que ello sea una realidad. Reconocemos con mucha gratitud que desde su fase preparatoria este sínodo fue un tiempo de gracia, un kairos para toda la iglesia, pero de modo especial para la iglesia en la Amazonía, que camina junto con la iglesia en Latinoamérica y el Caribe. Ciertamente un fruto ya de la fase preparatoria fue que en la iglesia de la Amazonía creció la conciencia de una necesaria conversión a un estilo mucho más sinodal en nuestra iglesia. Las múltiples consultas realizadas en las reuniones territoriales y en los foros temáticos fueron para muchos participantes, hombres y mujeres, una experiencia sinodal, algo que apreciaron como un don de Dios. Por ello, numerosos participantes en el sínodo, motivados por esta experiencia espiritual muy rica, de ser juntos pueblo de Dios, iglesia en camino, consideraron la importancia que la iglesia en la Amazonía esté mucho más marcada por un estilo sinodal. Ello se expresó en el documento final al afirmar, el documento final número 88. Para caminar juntos, la iglesia de hoy necesita una conversión a la experiencia sinodal. Es necesario fortalecer una cultura de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, de consenso y comunión, para encontrar espacios y modos de decisión conjunta y responder a los desafíos pastorales. Así se fomentará la corresponsabilidad en la vida de la iglesia en espíritu o con espíritu de servicio. Este es el número 88. Vale tener presente que la conversión, metanoia en el sentido bíblico, es un proceso de toma de conciencia con la gracia de Dios y en profundidad
también de lo que es dañino, no solo a nivel personal, sino a nivel de todo el cuerpo de la iglesia, de la comunidad como pueblo de Dios, porque hiere y obstaculiza o en ocasiones incluso impide acoger en plenitud la buena nueva de la vida que Dios nos quiere dar. La conversión requiere la valentía de generar los cambios necesarios. En este espíritu se reconoció en el sínodo. Urge caminar, proponer y asumir las responsabilidades para superar el clericalismo y las imposiciones arbitrarias. Y se recordó a todos, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia. No se puede ser iglesia sin reconocer un efectivo ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, como ya lo mencionó Mauricio y también la hermana Laura. El principio de la sinodalidad nos recuerda algo muy esencial en nuestra fe y en nuestro seguimiento a Jesús. Según el Evangelio, hay igualdad entre todos los creyentes, hombres y mujeres, y entre personas que desempeñan los diferentes ministerios de la iglesia. Una igualdad que es un don del Espíritu. Como lo enfatiza el teólogo Medarkel, entre comillas, dice, el Espíritu de Dios es en todas las personas, está en todas las personas creyentes y bautizadas, el mismo. Él congrega a la iglesia para que sea una comunidad en la cual todos y todas estén como hermanos y hermanas ante Dios y en relación los unos con los otros. Todos tienen principalmente la misma dignidad y están en el mismo nivel y nadie es superior al otro. Este espíritu estuvo muy presente en las primeras comunidades cristianas, quienes querían acoger fielmente el espíritu y la práctica de Jesús, que se refleja en Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y 28, que dice así: efectivamente, todos ustedes son hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. El texto bíblico nos habla de nivelar las diferencias y disminuir la diversidad. El texto bíblico no habla de nivelar las diferencias y disminuir la diversidad, sino de apreciar esta diversidad sin que ella dé pie a relaciones basadas en la inferioridad de los unos frente a la superioridad de los otros, o del dominio de unos sobre otros. Jesús rechazó tales modos de relacionarnos como profundamente opuestos a los valores del reino de Dios. El principio de sinodalidad y sus estructuras correspondientes nos conectan con el Espíritu de Jesús. Pues en primer lugar, todos somos hermanos y hermanas, llamados a vivir en comunidad nuestra vocación de ser discípulos, misioneros y como tales testigos del reino de Dios, cada uno con sus dones y carismas. Por ello, el Papa Francisco desea fortalecer y dar realce a las estructuras sinodales en nuestra iglesia. Como dijo en su discurso en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el sínodo y la sinodalidad constituyen una de las herencias más preciosas del Concilio Vaticano II. El Papa está plenamente convencido
que precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Como el teólogo Carlos María Galli enfatizó en un aporte por escrito al proceso de la conformación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que dijo: en la Constitución Episcopalis Communio, Francisco renovó la doctrina, el derecho y la praxis del Sínodo de los Obispos. Para el Papa, la sinodalidad debe ser un proceso de escucha recíproca de la voz del Espíritu, un proceso en el cual todos los miembros del pueblo de Dios están llamados a participar haciendo sus contribuciones, tal como se pudo experimentar en la fase preparatoria del Sínodo de la Amazonía, en la cual se practicó una escucha intensa para auscultar el sensus fidei fidelium. Y también en el Sínodo mismo se experimentó la escucha profunda, que transforma, amplía el horizonte propio, ayuda a crecer en empatía y conocer otras perspectivas. El Sínodo nos invitó a generar una cultura de diálogo, la cual es parte del camino de una iglesia verdaderamente sinodal. Es un ejercicio espiritual, pues en este proceso el espíritu creador está presente. Después del sínodo, en los meses posteriores, cuando ya se estaba preparando la constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, el cardenal Humes, presidente de la red panamazónica REPAN, manifestó lo siguiente: comenzamos la fase más significativa del proceso sinodal, por ser aquella en la que podamos poner este amor por la querida Amazonía en obras inspiradas por las palabras. Y una obra que esperaba ser concretizada fue justamente la creación de un organismo eclesial panamazónico. La gran mayoría de los padres sinodales, en la votación final, aprobaron la propuesta de crear dicho organismo. En el documento final se dice al respecto: de esta manera puede ser el cauce eficaz para asumir desde el territorio de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña muchas de las propuestas surgidas en este sínodo, el número 115. La Conferencia Eclesial de la Amazonía es ciertamente algo nuevo, original, inédito, por ser sinodal y por ser amazónico. Lo dijo María Galli: la sinodalidad no es un fin en sí misma, sino que quiere ser un instrumento para que la Iglesia esté al servicio de la vida de la Amazonía y sus pueblos, generando sinergias pastorales, fortaleciendo y ampliando redes de solidaridad a nivel local, regional, continental y global. Con respecto a las tareas y los servicios que tendría esta conferencia eclesial, es promover la acción pastoral común de las diócesis amazónicas y fomentar una mayor inculturación de la fe en la Amazonía. Su misión principal consistiría en ayudar a delinear el rostro amazónico de la Iglesia en la Amazonía. En esta misión se requiere tener en cuenta de modo especial la dignidad y los derechos humanos de sus pueblos, la opción preferencial por los pobres y los más vulnerables, el respeto de su cultura, su capacidad de abrirse a un porvenir esperanzador en el marco de una ecología integral, así como la promoción de su precioso bioma en el marco de una globalización respetuosa de todos los pueblos, su protagonismo eclesial en la comunión con las demás iglesias particulares, latinoamericanas y con toda la Iglesia universal. La conferencia eclesial
También estará llamada a prestar especial atención a la realidad de las iglesias particulares en la Amazonía, tanto en su identidad propia cuanto en su capacidad de diálogo. Tendrá el papel de animar y coordinar iniciativas y proyectos en una perspectiva de evangelización, la cual incluye intrínsecamente, como ya hemos mencionado, la protección de la casa común, especialmente la justicia social. Y en este momento histórico es necesario el redescubrimiento del buen vivir y de su estilo de vida sobrio y sostenible. Se podría también añadir los temas vinculados con la pandemia y sus impactos y repercusiones a todos los niveles. Como parte de las tareas de la conferencia eclesial está también la de contribuir a la catolicidad de las iglesias particulares en la Amazonía y a su capacidad de enculturar la fe. El rol de la conferencia debe ser subsidiario. En la descripción de las diversas tareas se debe enfatizar que tal camino sinodal supone principalmente la escucha confiada de sus pueblos, discernimiento común de la realidad, valoración evangélica de los desafíos sociales, culturales, económicos, ecológicos y políticos. La conferencia eclesial, como ya mencionó la hermana Laura, se compone de un grupo de personas, mixto y permanente, y se caracteriza por una amplia representatividad. En ella está un obispo por cada conferencia episcopal. De las conferencias episcopales de Antillas, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Brasil tendrá 2 obispos. Además hay representantes de la REPAM, del CELAN, de la Cáritas América Latina, su presidente, de la Confederación Latinoamericana de los Religiosos, la CLAR, varios miembros de la Curia Romana, así como 3 laicos representantes de los pueblos originarios, como ya conocemos, la hermana Laura Vicuña, Patricia Gualinga y Delio Siticonazzi. Es algo nuevo e histórico. Se nombrará también a 2 expertos para participar en la Conferencia Eclesial de la Amazonía. La Conferencia Eclesial tiene la misión y el potencial de fortalecer los lazos con las iglesias regionales en el norte global para fomentar la conciencia respecto a que todos somos iglesia, pues el futuro de la Amazonía y sus pueblos concierne a todos y es necesario cuidar esta parte tan importante de nuestra casa común, la Amazonía, como el corazón biológico de la tierra, tal como la llamó el científico del clima, Schnellhuber, durante el sínodo en Roma, donde insistió que urge actuar para no llegar a los puntos de no retorno que causan el colapso de los ecosistemas en el bioma amazónico, con consecuencias desastrosas, inimaginables para todo el planeta y la humanidad entera. La sinodalidad nos llama a escuchar el clamor de la tierra y el grito de los pobres, y a convertirnos profundamente a la vivencia cada vez más decidida de una ecología integral. Esta nos recuerda, como ya se ha mencionado varias veces, que todo está conectado. Una iglesia sinodal impulsada por la Conferencia Eclesial de la Amazonía supone en la iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del espíritu, para confiar y concretamente permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial para lograr una presencia capilar que solo es posible con un protagonismo, con un contundente protagonismo de los laicos. Esto es frase del Papa, querida Amazonía número 94.
Pues bien, estimados hermanos, hermanas, esperamos que con la Conferencia Eclesial de la Amazonía demos una respuesta de fe y de compromiso personal e institucional a estos desafíos, dando lugar a la audacia del Espíritu Santo. Paz y bien. Gracias. Paz y bien. Muchas gracias, Monseñor Miguel, por esta participación con nosotros. Quería solamente leer aquel que Papa Francisco escribió en Querida Amazonia 48. El interés de algunas empresas poderosas no debe estar por encima del bien de la Amazonia y de toda la humanidad. Muchas gracias. Esperamos, sí, todos con mucha alegría también que la Iglesia y esta conferencia pueda abrazar su misión con la fuerza del Espíritu y así en un proceso sinodal de escucha recíproca, como ustedes bien mencionado. Muchas gracias. Ahora pasamos otra vez a Mauricio, que nos presenta un documentario respecto a los sueños que tenemos ahí presentado en Querida Amazonía. Muchísimas gracias. Creo que esto lo podemos también enmarcar en el grito de la realidad que hoy en la Amazonía nos está invitando a poner todo de nosotros. Y en este sentido creo que esta serie documental que la REPAM está produciendo gracias a la extraordinaria capacidad y disponibilidad de Verbo Films, con el padre Cirineo, que ha acompañado todo el proceso sinodal, poniéndole color, música y rostro. Queremos compartir una pequeña porción de esta serie que se llama Querida Amazonía, a partir de los 4 sueños del Papa Francisco. La riqueza de esta serie es que a pesar de la pandemia, dado que no hemos podido cumplir ese mandato de retornar al territorio para honrar las voces concretas que configuraron este discernimiento, este instrumento audiovisual es una manera de volver. Y hay una diversidad de voces, de mujeres y hombres, de iglesia, de los pueblos originarios, de las organizaciones que sienten el llamado o la interpelación, ese compromiso con llevar adelante los sueños que el Papa nos ha planteado, pero sobre todo sentirse implicados en caminar hacia esos nuevos caminos de la Iglesia. En este sentido, también insistir, cuando tenemos más de 800,000 contagiados en la Panamazonía, en una población de 33 millones de habitantes, más de 20,000 muertos, y en los pueblos originarios también ya superando la cifra de 20,000 contagiados, más de 1,000 fallecidos, entre ellos al menos 200 ancianos sabios, que son quienes preservan la identidad espiritual y cultural. Nos sentimos interpelados a ir hacia adelante. No es tiempo de señalamientos o de buscar como la mirada particular. La Conferencia Eclesial de la Amazonía es un instrumento más frente a los graves signos de destrucción de esos poderes gubernamentales, corporativos, extractivos que están arrancando la vida. Y en este sentido es una estructura que responde a aquello que otras instancias no podrán responder. Por ejemplo, la REPAM no debe ni quiere institucionalizarse, pues hay procesos del sínodo que necesitan un dinamismo institucional, complementarnos. En ese sentido, esta serie documental presenta un llamado a todas las instancias eclesiales
a soñar con el Papa, apropiarnos de este llamado y saber que esto es un kairos en el largo plazo, pero que pide una respuesta inmediata y urgente en el cronos del grito de la realidad. Comparto entonces un fragmento de este bellísimo trabajo y los animo a que entren a la página de la REPAM. La escribiré en el chat para que la anoten si es que no la tienen y puedan acceder a esta serie documental. Estamos por sacar el segundo capítulo, que es sobre el sueño cultural. En este momento compartiremos el sueño social. Muitos dramas tiveram a ver com a falsa visão da Amazônia, como enorme vazio que deve ser preenchido, uma riqueza em estado bruto que deve ser aprimorado. Vimos com impotência a destruição do nosso ambiente natural, que nos permitia conservar um estilo de vida y una cultura que nos daba identidad y sentido. Asimismo, el numeral 14 menciona que sobre los emprendimientos nacionales e internacionales que dañan la Amazonía, no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio, hay que ponerles los nombres que les corresponden: injusticia y crimen. Ante esta situación, sabemos que la exhortación apostólica del Papa Francisco da una fuerza a los pueblos originarios y cuestiona a las industrias que quieren mantenerse en el mismo estilo de vida, que quieren mantener un modelo económico que daña la naturaleza, que viola los derechos humanos, que depreda el medio ambiente y que nos está llevando al caos social. É triste ver hoje homens que pensam só nele, que pensam só em dinheiro, não vê os seres humanos e não vê gente. Obrigada à Amazônia por estar resistindo tudo isso. E contemplamos e pedimos o amor por essa mãe de grandes riquezas naturais. Después de haber escuchado estos relatos de injusticia y crimen y de sentirlos en el corazón con una verdadera compasión, sentir con el otro, en ese sentido abrazamos lo que el Papa Francisco ha dicho repetidas veces y se lo dijo a los pueblos y comunidades, a los movimientos sociales hace algunos años. La Iglesia pide perdón por los pecados y los crímenes cometidos en esa visión colonizadora y al mismo tiempo asumiendo esas presencias que han permitido que haya vida y vida en abundancia. La Iglesia reconoce esos tropiezos y nos invita a todos a pedir perdón, a sentir una santa indignación, pero genuina indignación por todas las situaciones que se están viviendo en la Amazonía. La Amazonía está llegando a un punto de no retorno. Los pueblos están siendo violentados. Se está dando marcha atrás a todos los avances y las conquistas históricas de los pueblos. ¿Por qué? Por el deseo de acumulación, por el deseo de seguir en esta visión de un desarrollo que tiene una mirada voraz, que no da lugar para los otros y para las otras, mucho menos los más pequeños. Necesitamos indignarnos, levantar la voz, hablar con profecía, pero sobre todo acompañando la causa de los propios pueblos para que su voz sea escuchada. Es tiempo de que ellos sean sujetos de su propia historia, como el documento final del sínodo lo plantea, afirmarlos, promoverlos, acompañarlos, abrazar sus causas, defender sus derechos y acompañar una posibilidad para que su buen vivir sea planificado y realizado. Que no nos anestesien la conciencia mientras una estela de dilapidación, incluso de muerte, por toda nuestra región pone en peligro la vida de millones de personas.
en especial el hábitat de los campesinos y los indígenas. A colonização não para. Embora em muitos lugares se transforme, todavia não perde a sua prepotência contra a vida dos pobres e a fragilidade do meio ambiente. Bien, ponemos a disposición este material, que quiere ser un material pedagógico, de difusión, pero sobre todo de animación pastoral, que son los sueños de querida Amazonía. Pondré en el chat, para quien no tenga la página de la REPAM, es muy sencilla, es redamazonica.org. Y muchos otros materiales están ahí disponibles para que puedan ser utilizados y sobre todo que seamos co-responsables, co-creadores de ese reino de justicia para la Amazonía, como lo sueña Dios y por el cual trabajó tan fuertemente don Pedro Casaldáliga y tantas y tantos profetas mártires de nuestra Amazonía. Muito obrigado, Maurício. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, deste seminário, com muita gratidão a todos vocês que colaboraram conosco e a todos aqueles que nos acompanharam. Eu gostaria apenas de destacar da riqueza que foi colocada por vocês, algo a respeito da conferência. Vejam que se complementa e se enriquece, né? A irmã, o Maurício falava anteriormente, né, antes da irmã Laura, que a Conferência Eclesial da Amazônia é fruto de um processo, é resultado de um processo. Isso é algo realmente muito importante que está acontecendo na nossa igreja. Depois, a irmã Laura falava a respeito da conferência como luz para iluminar a igreja, uma luz que não pode ficar escondida, né? E Monsenhor Cabreiro lembrava a parte, né, que dizia Dom Cláudio Umes a respeito da conferência como a parte mais importante do sínodo. E ele dizia, né, Monsenhor Cabreiro dizia algo inédito, né, um instrumento de serviço. Por isso, eu acredito muito que é também como que uma resposta àquilo que o Papa Francisco deseja. Na verdade, Papa Francisco defende um modelo de igreja leiga, na qual os leigos tenham um papel de liderança na vida, na proclamação do Evangelho, com o objetivo de construir o reino de Deus. E ele fala, depois na querida Amazônia, ele fala a respeito dessa igreja com rostos amazônicos, né? E dizendo, os desafios da Amazônia exigem um esforço especial da igreja para alcançar uma presença capilar que só é possível através de um protagonismo incisivo dos leigos, né? E depois também, nós sabemos que a Amazônia, ou a igreja em toda a Panamazônica, precisa dar passos, né? E passos decisivos, que possam, quem sabe, ir na direção, né, do rito amazônico, ou ritos amazônicos, e também em relação aos ministérios ordenados, que a igreja ainda precisa discutir profundamente a respeito de suas normas disciplinares, né? Precisa ainda entender sobre outras teologias, como as teologias índias, que existe uma outra cosmologia, né? E são teologias que crescem, né, fora da Europa. Nós sabemos que a igreja na América Latina e Caribe tem uma caminhada grande. E hoje, como nós já mencionamos, perdemos, né, um dos grandes profetas da América Latina e Caribe, para não dizer grande profeta da igreja, que também, infelizmente, devido à sua atuação, foi perseguido, né, e muitas vezes foi chamado para dar respostas àquilo que dizia e também àquilo que fazia. E eu gostaria de encerrar este nosso momento exatamente com uma poesia, algo que escreveu Dom Pedro Casaldáliga.
Ele escreveu assim, na sua poesia Profecia Extrema: eu morrerei de pé, como as árvores, me matarão de pé. O sol, como testemunha maior, porá o seu lacre sobre o meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão caminhos de todos os meus desejos. Enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas, eu direi as minhas palavras, não menti ao gritar-vos. Deus dirá aos meus amigos, certifico que viveu com vocês esperando este dia. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Por fim, terei amado. Que seja este profeta também inspirador para toda a igreja, a nossa igreja presente no mundo inteiro, para que esteja do lado dos pobres, para que defenda a vida e para que tenha a coragem de erguer a voz diante das injustiças, da perseguição, da destruição. Nós chegamos ao final, nós queríamos pedir desculpa àqueles que participaram e que fizeram tantas perguntas. Nós temos inúmeras perguntas dos participantes, mas nós não temos o tempo suficiente necessário para respondê-las. Por isso, nós prometemos de fazer um outro seminário em que vamos trabalhar essas perguntas. Então, numa ocasião propícia, nós vamos oferecer aos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que participaram conosco hoje, respostas, se é que nós a temos, em relação, né, a estas perguntas que foram enviadas. E também gostaríamos, né, de lembrar a todos que este seminário de hoje estará disponível no YouTube da Repam. Então, também poderá ser condividido e poderá ser assistido em outros momentos. Mais uma vez, agradecemos a todos vocês, a Monsenhor Miguel Cabrejos, a Maurício, né, e a irmã Laura. Muito obrigado pela participação, a colaboração de vocês. Pedimos que Deus continue iluminando a missão de cada um de vocês e o Espírito Santo continue soprando para que, de fato, a Conferência Eclesial da Amazônia possa produzir muitos frutos em defesa da vida e defesa da Mãe Terra. Paz e bem a todos.